PowerPoint, una pestaña. Ahí está. Muy bien. ¿Pueden ver, no, el PowerPoint? Sí, profesor. ¿Sí o no? Alguien que responda, alguien que dé señales de vida, por favor. Sí, profe. Bueno, voy a pensar que sí. No puedo ver el chat. Pero bien. Me dicen si me escuchan, si están siguiendo, si están pudiendo ver la presentación. ¿Sí, por favor? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Voy a pensar que sí. Sí, Bien. profesor. Se ve y se escucha como dice la compañera. En esta primera parte lo que nosotros vamos a tratar de discutir todo momento es qué es la etnografía, ¿no? Esta pregunta con la que iniciamos la cursada. Sí, me parece que no los escucho yo a ustedes, pero bueno, si ustedes me escuchan, eso es lo importante. Buenísimo, buenísimo, Magali. No importa que yo no lo escuche, después vemos cómo solucionamos los problemas técnicos. Lo importante es que ustedes me escuchen a mí. Bien. Como les decía, en esta primera parte, digamos, del inicio de la cursada de la materia, responder esta pregunta, ¿qué es la etnografía? Que tiene fundamentalmente estas características que se la puede encapsular o encasillar, digamos, como una técnica, que se la puede describir, incluso Hamel y Atkinson lo van a hacer, ustedes van a poder, cuando lean el texto, si ya lo han leído, van a poder ver que también la consideran una metodología, pero no una metodología cualquiera, ¿no? Una metodología que para ellos viene a darle un nuevo aire, digamos, a la metodología cualitativa en general, ¿no? Por las características que posee. Y en su momento, digamos, estamos hablando además de textos que ya tienen avanzada edad, el de Hammerley y Atkinson no es tan viejo por ahí como el de Stocking o el de como la primera etnografía de Malinowski, que fueron los que pidieron en la clase anterior, pero también tiene sus años. Este libro está escrito en la década del 70. Y en la década del 70, digamos, el mundo todavía estaba, si bien es cierto, se había ampliado la producción antropológica, seguían siendo las antropologías hegemónicas las que marcaban el campo, y al marcar el campo marcaban y establecían las reglas a través del cual se ejerce el trabajo de campo, ¿no? Esto de buscar destinos exóticos, sociedades primitivas o lejanas o aisladas, y fundamentalmente se seguía manteniendo, a pesar, digamos, de los cambios sociopolíticos que ha habido en el mundo, se seguía manteniendo fuertemente esta mirada de la otredad, ¿no es cierto? Buscar al otro cultural, al diferente de Occidente, para etnografiar. Incluso cuando uno habla con personas mayores o con viejos etnógrafos, la etnografía solo es pensada en sociedades primitivas y en una primera instancia incluso se detienen y se quedan, digamos, en esta descripción que hacía la etnografía, ¿no? Esa discusión de la observación pura, que es herencia del naturalismo, a través de la cual, digamos, se trataba de no contaminar la muestra.
en términos de laboratorio, ¿no? Esto es imposible en términos de interacción humana. Pero que con el tiempo, digamos, la antropología y la etnografía ha ido deconstruyendo para entender y para entender mejor los posicionamientos que el, que el investigador, particularmente, y yo creo que eso es lo fundamental dentro de la antropología y lo que le da no solo a la antropología, sino lo que por ahí es tan llamativo para las otras ciencias, para la utilización de la etnografía, que es el lugar donde se ubica el investigador, ¿no? El cual es central, y el vínculo que establece con las personas en ese ámbito donde va a realizar el trabajo de estudio, ¿sí? Estas características que con el tiempo, desde los inicios de la antropología clásica hasta hoy, ha ocurrido y ocurre, digamos, porque cada continente, cada país, cada forma de producción antropológica tiene su impronta diferente y ha ido generando no solo una serie de recursos metodológicos, sino una serie de teorías que expliquen mejor y que acompañen mejor al antropólogo dentro del campo. Y esto ha atraído mucho a las ciencias sociales en general, ¿sí? Entonces, para nosotros, dentro de esta gran complejidad que reviste hacer etnografía, la etnografía no solamente es una técnica o una metodología, la etnografía también es una disciplina, ¿sí? Porque el antropólogo, el etnógrafo, tiene que aprender, digamos, una serie de reglas y tiene que aprender a observar, a interactuar, a registrar, ¿sí? En ese sentido, Marcel Mauss, que si bien es cierto no había realizado ningún trabajo de campo y que, digamos, no era un antropólogo de campo, en su manual de etnografía ya tenía una concepción, estos pioneros de la antropología etnográfica, podríamos decir, para ponerle un título, tenían esta característica, ¿no? Tenían una visión hacia dónde iba a ir la antropología como ciencia, y él decía que el antropólogo era archivero, historiador, o sea, cumplía una serie de roles dentro del trabajo de campo, porque era y es el principal medio de registro dentro del trabajo de campo. Y acá sí ya nos vamos involucrando o metiendo más en el terreno, digamos, de qué es lo que hace el etnógrafo en términos de técnica, ¿no? Yo siempre les digo que cuando a través de diferentes instrumentos tecnológicos la experiencia etnográfica ha ido mejorando un montón, ¿no? Porque uno puede, en general, digamos, llegar a un lugar y si de acuerdo al vínculo que establece, al conocimiento que tiene, a la pertenencia, ¿no? Porque uno comienza a formar parte o no, digamos, del contexto de investigación, puede llegar a utilizar diferentes tecnologías de registro, ¿no? Los antropólogos clásicos ya han sido pioneros en esto de utilizar ciertas formas de grabación, por ejemplo, que ayudaba mucho no solo a reproducir fielmente, digamos, los rituales, las canciones, los mitos, que han formado parte fundamental dentro de los análisis, sobre todo el estructuralismo, por ejemplo, pero además, digamos, lo que genera estos instrumentos tecnológicos es la fiabilidad, ¿no? La confiabilidad que tiene la investigación. O sea, es lo que confiere a la autoridad etnográfica, además. Porque como uno, digamos, puede decir que estuvo allí si no tiene alguna prueba de haber estado allí donde no han estado otros, ¿sí? El problema es, y en esto sí tenemos que tener en claro y considerarlo como variable, que muchas veces todos estos instrumentos tecnológicos que nos ayudan a registrar mejor,
y que nos ayudan a mostrar una foto, o sea, una imagen que muestre que estuvimos allí, o una grabación o una filmación, muchas veces resultan ser intrusivas, que ha sido una de las grandes discusiones dentro del trabajo de campo del antropólogo, por esta reminiscencia que tenemos del naturalismo y fundamentalmente del positivismo, ¿no? Esto de encarar una investigación como de corte social, como si fuera una investigación de laboratorio. Pero más allá de eso, digamos, esta discusión, digamos, sobre lo intrusivo o no de la etnografía y del trabajo de campo se ha ido puliendo a través de los años. Una gran compañera de ese proceso, para no ser intrusivo, ha sido lo que nosotros denominamos contemporáneamente libreta de campo, que no es otra cosa que el diario de campo, ¿no? El diario de campo es fundamental, el registro que el antropólogo lleva sobre diferentes actividades, sobre diferentes temas, o, digamos, o conceptos o palabras claves que van surgiendo en determinados momentos, es esencial. Pero el disciplinamiento viene a estar dado por estas características, que incluye todo esto que le acabo de decir, desde los medios tecnológicos de registro, la forma de registro y el diario de campo, ¿sí? ¿Por qué incluye todo esto? Porque es un disciplinamiento. Y el antropólogo sabe, porque el elemento central no es solamente la descripción y la observación, sino interactuar, ¿sí? Lo que nos confiere a nosotros el conocimiento para entender, aprender y en el mejor de los casos comprender determinados tipos de realidad, es esa interactuación que tenemos con la gente, ¿sí? Es un elemento central. Y como elemento central, además, juega este rol, digamos, de obtener el dato empírico, científicamente hablando. La antropología no se construye como ciencia en base a datos irreales. Los datos salen de la realidad, salen de la empiria, ¿no es cierto? Cuando uno produce datos empíricos, tiene que saber, bueno, por un lado, obtener estos datos, por otro lado, analizar estos datos. Que ahí es donde se va complicando aún más todo este proceso etnográfico, todo este proceso que inicia el antropólogo cuando se traslada al campo. En ese sentido, el antropólogo va a ser, o el investigador, pongamos, no denominemos en este momento en los que las investigaciones etnográficas, después vamos a discutir si nos parece pertinente lo que hacen otras ciencias con la etnografía, bueno, eso es para más adelante, pero en este corte, el investigador, incluso ustedes van a ver en Hammerly y Atkinson en algún momento no está solamente hablando del antropólogo, sino que está hablando de las ciencias sociales en general. Necesita este medio de conocimiento que es interactuar con un determinado grupo, una determinada población. Y a través de ese vínculo se va creando lo que denominamos la etnografía, ese conocimiento, que es un conocimiento que está en el mundo social, que pertenece, digamos, a un determinado grupo, y que en algún tiempo se decía el antropólogo traducía, era un traductor cultural. Bueno, no, esto es mucho más complejo que ser un traductor cultural. Se van a encontrar con mucha información, con mucha bibliografía que habla de la traducción cultural, el antropólogo como mero intérprete de una determinada realidad. No solamente somos intérpretes, también ponemos en juego todo lo que nosotros somos como seres humanos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezaron ustedes la carrera, digo porque los conozco
desde primer año de introducción a la ciencia antropológica, nosotros trabajamos mucho el aspecto de cómo sacar, digamos, o cómo observar, o observarnos incluso, como investigadores y como personas, fundamentalmente como humanos, para no producir obstáculos epistemológicos, ¿no? Esto de que nosotros cargamos, todos como seres humanos, una serie de prejuicios, ¿no es cierto? Y esos prejuicios nos pueden permitir a nosotros abordar o no un determinado campo, ¿sí? Ser mejores o no investigadores, entender mejor una realidad o no, de acuerdo a todo ese bagaje cultural, a todo ese proceso que nosotros tenemos, no como investigadores, sino como un ser humano. Venimos de una cultura, venimos de una familia, venimos de un barrio, y en todo ese proceso hemos ido acumulando de una universidad y de una carrera. Y en todo ese proceso nosotros hemos ido adquiriendo una serie de conocimientos, y esos conocimientos han forjado la persona que somos, establecen una identidad étnica, una identidad nacional, una identidad sexual, una identidad académica, una serie de elementos que van complejizando al individuo y a la interacción de ese individuo con el resto del mundo social. He aquí que esto nos interesaría si nosotros fuéramos contadores, si nosotros fuéramos médicos, aunque a los médicos les hace falta un poco del conocimiento etnográfico, si nosotros fuéramos abogados, ¿no es cierto? Pero como nuestra actividad principal es conocer a través de la interacción con un determinado grupo de personas, es central despojarnos o conocernos dentro de ese proceso de investigación. ¿A qué me refiero con esto de conocernos? Que no produzcamos obstáculos epistemológicos, ¿no? Y que esa carga valorativa, prejuicios que nosotros tenemos como seres humanos, no se transformen en un obstáculo para nuestra propia investigación, ¿sí? Esto que yo le estoy diciendo, esto que estoy comentando, ha tenido una larga historia de construcción dentro de la historia de la antropología y de la práctica etnográfica. Ustedes también leyeron un antropólogo que se llama Renato Rosaldo, el cual habla de la deconstrucción o la erosión de las normas clásicas. Y ahí es donde se empieza a desprender, y donde empezamos con esta discusión que Hammerley y Atkinson nos está marcando a través de este quiebre que va a producir en esta antropología ya más entrado el siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Donde el antropólogo no solamente va a comenzar a mirar la propia sociedad en la que investiga y tiene que además ubicarse, digamos, dentro del contexto de investigación, pero no como un objeto de medición aislado de la población, sino como parte de esa población, sea o no parte de esa cultura, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, la antropología ha ido cambiando su metodología y su teoría. Esta reminiscencia de los primeros etnógrafos, esta forma de mirar la sociedad, esta forma de solamente observar, este vicio de mostrar y de interpretar, ¿no es cierto? Pero a través de lo que el investigador percibe o de lo que el investigador interpreta sobre las prácticas y sobre los discursos de la población o del grupo investigado, pero alejado, ¿no es cierto?
alejado de la interacción, no como el centro, ¿no? Esto de la antropología contemporánea, donde hay, digamos, todo un proceso de incluso de ganar confianza dentro del grupo. Sí, totalmente diferente, pero bueno, era parte de ese modelo que trataba de no contaminar, era parte de ese modelo que trataba, digamos, a las personas como objetos, no como sujetos de estudio. Ahí hay un quiebre importantísimo, ¿no? Hay toda una revisión antropológica y etnográfica, y esto tiene que ver con todos estos procesos de cambio a nivel mundial y a nivel político, ¿no? A nivel político y económico, cómo se va reconfigurando el mapa mundial, cómo se va reconfigurando, digamos, van desapareciendo las colonias, entonces la investigación y el centro de la antropología colonialista tiene y comienza a desaparecer. La antropología deja de ser uso exclusivo de Occidente y surgen muchas otras formas de antropologías, también herederas, que son las, si lo tomamos en términos de Crot, son las antropologías segundas. Hemos heredado teorías de la teoría y la metodología, pero también hemos innovado, digamos, en Latinoamérica ha habido una innovación teórica, metodológica sobre la etnografía, fundamentalmente porque se tiene que ajustar a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros investigamos, ¿no? Y a quiénes investigamos fundamentalmente. Ese es el elemento central, a quiénes investigamos, ¿sí? Entonces, en ese proceso de descentramiento de la antropología y del trabajo antropológico, de la etnografía explícitamente dicho, se van a cambiar una serie de reglas. El elemento fundamental dentro de ese proceso de cambio, o el disruptor, digamos, dentro de ese proceso de cambio, tiene que ver con los diarios de campo del padre de la etnografía y de la antropología, de Malinowski. Cuando se descubren, o cuando la esposa de Malinowski, cuando él muere, da a conocer los diarios de campo, se dan cuenta que ese etnógrafo, ese científico alejado, que describe con minucia y detalle los diferentes rituales, los intercambios económicos, la vida religiosa del Astrovián, tenía sentimientos, era un ser humano, que odiaba estar donde estaba, que odiaba a la población local, que no veía la hora de volverse a Inglaterra, que no veía la hora de estar entre pares, y el rédito académico que iba a tener por haber permanecido en el campo, pero que no aguantaba más, era ciclotímico, bueno, una serie de características que ponen, digamos, a este ser humano totalmente alejado de la realidad que investiga como científico, como si estuviera en una burbuja, lo pone en la Tierra, ¿sí? Y ese hecho, digamos, esto de descubrir los diarios de campo, produce toda una discusión dentro de la antropología, incluso dentro del texto etnográfico, ¿sí? Porque dentro, en general, el texto etnográfico, el etnógrafo, el investigador, no aparece dentro del texto etnográfico. El investigador es como que está separado, está ausente, ¿no? Es la mirada externa sobre un determinado grupo, pero no aparece lo que le pasa, lo que siente, no aparece nunca. Con esta deconstrucción, digamos, de la forma de hacer antropología, van a surgir una serie de trabajos de campo. Otros años nosotros tomábamos un texto de Nigel Barley que se llama El etnógrafo inocente, a través del cual él cuenta, digamos, todas las peripecias que tiene que hacer un antropólogo para llegar al campo, y cómo tiene que entender, digamos, y cómo se va sumergiendo
en la realidad o en otra realidad cultural, en el caso de Nigel Barley, inglés, que se traslada a hacer su trabajo de campo en África a mediados de los 90. Y entonces, bueno, todo ese aprendizaje que él quería tener, porque en ese momento se podía recibir de antropólogos a través de un estudio documental, a través de un estudio histórico, o sea, sin salir del gabinete, ¿no? A pesar de que, digamos, ya había toda una tradición de trabajo de campo. Pero a él le molestaba que él decía los etnógrafos, específicamente al antropólogo que hacía o había hecho trabajo de campo, que en todas las reuniones o en las presentaciones o en las discusiones que había dentro del mundo académico, nada desafiaba a la autoridad etnográfica. El haber estado en el campo, el haber, que es la frase de Clifford Gere, el estar ahí, no minimizaba de alguna manera el trabajo de ese antropólogo que no había hecho nunca trabajo. Y eso lo molestaba tanto a Nigel Barley que decide hacer trabajo de campo, y al hacer trabajo de campo, o al decidir hacer trabajo de campo, se enfrenta a una serie de situaciones que van desde el subsidio necesario para llegar al campo, o sea, lo económico, una serie de trámites burocráticos para viajar, el viaje, el acostumbrarse, bueno, que son datos que por ahí en nuestro mundo etnográfico o en nuestro mundo antropológico por ahí no tienen tanto valor, o que no es que no tengan tanto valor, sino que no tienen un correlato, porque nosotros no hacemos investigaciones por fuera de nuestro propio contexto cultural, ¿no? O sea, no es que elegimos una parte del mundo y nos vamos a hacer etnografía, no. En general estudiamos nuestra propia sociedad. Pero sí tiene algo muy interesante, el texto de Nigel Barley, que es este aprendizaje que tiene el etnógrafo dentro del campo con la población en la que se instala para estudiar, ¿no es cierto?, un determinado tema, un determinado problema. A él le pasaba, digamos, que se encuentra, digamos, con una serie de características que hacen a la conciencia práctica, ¿no es cierto? Ya vamos a ver qué es la conciencia práctica del grupo. Esa conciencia práctica que establece, bueno, la forma en la que uno, que opera dentro de la cultura, ¿no? Que es la cultura, cómo nosotros nos movemos, que nos hace como tomar saber cómo preparar un mate sin tener que reflexionarlo, sino que sabemos cómo se prepara el mate, o de cómo preparar los alimentos, o de la forma en la que nos disponemos para comer en la mesa, bueno, características que varían de cultura a cultura, ¿no? Y entonces él descubre que, por ejemplo, en el campo, todas las mañanas había alguien que les llevaba, en la aldea, les llevaba la leche. Y se había transformado en una especie de amigo con el cual conversaba, se quedaba un rato, tomaban leche y se iba. Y cuando vuelve a Inglaterra, el lechero le deja, de acuerdo a su tradición cultural, la leche en la puerta. O sea, y él sale corriendo a hablarlo para que se quede un rato. Digamos, estas cuestiones etnográficas, que en su momento han sido importantes, Levi-Strauss decía que el etnógrafo era una especie de ser mutilado psicológicamente en esta acción de que está en su cultura, pero también está en otras culturas, y que nunca más vuelve a ser parte de ninguna, de que está mutilado psicológicamente, ¿no? Bueno, para Occidente y para los estudios ya avanzados del siglo XX, esta discusión ha sido muy importante. Pero esta discusión nos lleva a plantearnos uno de los ítems importantes que establece el positivismo, que es la generación de leyes, ¿no? La ciencia debe generar leyes, leyes universales, o sea, descubrir un universal de la cultura humana, en este caso. Y ha habido científicos sociales, y fundamentalmente antropólogos,
que han encontrado algunas leyes universales, ¿cierto? Sobre todo los antropólogos del periodo clásico, ¿sí? Hay una teoría este, que establece varias leyes universales. ¿Se acuerdan? ¿Pueden darme un ejemplo de alguna de estas leyes? No tengan miedo de abrir el micrófono, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, este, para los que hicieron y para los que no hicieron también teoría e historia de la antropología, el estructuralismo de Lévi-Strauss establece una serie de leyes dentro del comportamiento humano, ¿sí? Pero ha sido uno de los pocos que establecen estas leyes universales al estilo positivista. Si bien es cierto, todavía se seguía pensando en esta búsqueda de universales, Occidente constitutivamente busca esas formas universales, y ahí también surgen los estudios comparativos, ¿no? O sea, mirar las otras culturas a través del ojo de Occidente, tiene estas características. Por supuesto, también la antropología descubre que la diversidad es importante y que existe dentro de ese proceso cultural algo que se denomina, un concepto muy importante dentro de la antropología, que es el relativismo cultural, lo cual establece que no en todas las culturas se practica de la misma manera determinados tipos de actividades. No todos comen de la misma manera, lo que para algunos es un horror o un crimen dentro de una sociedad, para otros es una práctica cultural necesaria, como muestra Renato Rosaldo con la cacería de cabeza de los Ilongot. Y entonces ahí como que también hay todo un quiebre con este positivismo y con el naturalismo. Con el naturalismo fundamentalmente porque además es en esencia imposible que el antropólogo en un determinado grupo, en una determinada cultura, en un determinado tipo de contexto de investigación no sea intrusivo, ¿sí? Y que es necesario para entender, como vamos a ver después cuando analicemos una teoría sustantiva, entender y aprender, ¿no es cierto? Sobre todo porque, primero, aprendemos a nominar de acuerdo a cómo nomina el grupo. Y esto es una de las características fundamentales. Como en la etnografía clásica era importante el manejo del lenguaje, el aprender la lengua nativa, en el mundo contemporáneo es importante pensar que los códigos dialectales son totalmente diferentes en un grupo o en otro, a pesar de que pertenezca a la misma cultura. Ejemplo, simple y práctico. Si yo digo en Buenos Aires, nos hagamos la yuta, probablemente yo sea el único que no vaya a clase. Si digo, nos hagamos la rata, todos entendemos, ¿sí? Y lo mismo ocurre si digo, nos hagamos la rata acá en Jujuy y no nos hagamos la yuta, ¿sí? Entonces, si nosotros no consideramos estas variantes dialectales, si no conocemos y interpretamos, digamos, si no tenemos esta conciencia discursiva de conocimiento dentro de nuestra práctica antropológica, difícilmente primero podamos llegar a conocer y después a interpretar las acciones. Las acciones son parte de lo que el discurso nomina, ¿cierto? Todos sabemos qué es una mesa, todos sabemos cómo funcionan ciertas características, pero no todos, no en todas las culturas opera de la misma manera. Y las nominaciones son totalmente diferentes, ¿sí? Lo que en el campo a nosotros nos puede resultar una tontería puede ser traducido y significado por el grupo como un insulto. Entonces tenemos que aprender también
no solamente esa variante dialectal, sino cómo esa variante dialectal, esa conciencia discursiva, nos enseña la conciencia práctica, que no es otra cosa que cómo nos manejamos en determinado mundo social o grupo social. Eso también ha cambiado dentro de este esquema clásico al esquema de la etnografía contemporánea. Entonces hay una serie de características, entre las cuales va desde la interacción que debe tener el investigador con la población, el manejo y la interpretación de los códigos dialectales, lo no dicho, el manejo de lo no verbal, el manejo de lo físico, que es donde entra la observación. Pero toda esta observación siempre pasa a ser participante, ¿no es cierto? Hoy en día hablar de observación participante es como que redunda, me parece, dentro de la práctica etnográfica. En su momento había toda una discusión importantísima que tenía que ver con esto también de la objetividad y la subjetividad, que es la observación participante y la observación no participante, ¿sí? La observación participante, esta en la que interactuamos, el grupo nos reconoce y sabe quiénes somos y estamos dentro del grupo, podemos con un cierto grado de pertenencia o no. Y la observación no participante, esta que nosotros hacemos como objeto de medición, ¿no? Que observamos, pero que no interactuamos. Y que pretendemos que nadie se dio cuenta que estamos ahí, somos casi invisibles, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Mucho sentido dentro de la práctica antropológica y dentro de una interacción social, o sea, dentro de una investigación cualitativa donde el investigador se inserta en el campo y es parte, quiera o no, de ese campo. Y es intrusivo en mayor o en menor medida de ese campo, ¿sí? No es como en el laboratorio en el cual me pongo el guardapolvo, los guantes, el barbijo, y voy a tratar la muestra, el objeto, y voy a manipular el objeto. La manipulación, otra de las características fundamentales dentro del positivismo, lo cual nosotros dentro de la investigación social no podemos hacer por una cuestión ética. Ahí van a surgir otras discusiones, ¿no es cierto? Otras discusiones, el trabajo ético, el trabajo de campo, la ética dentro del trabajo de campo también es fundamental. Hay una característica de este libro que tiene ya sus años y por ahí lo pueden discutir en el práctico o por ahí lo podemos discutir en la clase teórica que viene cuando retomemos la discusión más contemporánea y ustedes hayan profundizado un poco más el texto, que tiene que ver con esto de que, por ejemplo, Hammerly y Atkinson, que si bien es cierto, se están instalando en contextos institucionales, no es que están haciendo investigaciones en grupos sociales, en un barrio, que están haciendo qué sé yo, en la zona rural, en determinado grupo de clase, pongamos, en la ciudad. No, están, digamos, abordando particularmente instituciones, y de estas instituciones de salud, específicamente salud mental. Entonces muchas veces ellos se plantean que para hacer investigación y para conocer los pormenores de estas instituciones, los cuales son muy cuidadosos con la información que brindan y con las prácticas que tienen dentro de su entorno institucional, la única forma es trabajar de encubierto, ¿sí? Para nosotros, en este momento antropológico, en esta contemporaneidad, abordemos el tema que abordemos, sea institucional, sea en un grupo, sea en un conflicto, sea incluso, qué sé yo, en organizaciones sociales, siempre
siempre nos presentamos y decimos quiénes somos y qué estamos haciendo, ¿sí? No hay un trabajo encubierto, eso no existe dentro de nuestro mundo, porque toda la validez de nuestro trabajo se basa en eso, ¿sí? Y fundamentalmente por el lugar que ocupamos, ¿sí? Porque al investigar nuestra propia sociedad, en el caso, caractericemos, por ejemplo, en el caso nuestro, la sociedad jujeña, que es muy pequeña, en algún momento, o en algún momento siempre nos encontramos con esas personas con las que hemos trabajado. Y escuchen, digo personas, no digo objetos de estudio, ¿no? Hay una delimitación teórica y hay una delimitación epistemológica y hay una delimitación práctica y vuelta teórica, en la cual nosotros nos tenemos que situar, y en la cual nosotros tenemos que abordar la realidad como parte de esa realidad. Fundamentalmente porque somos antropólogos nativos, lo que se denomina antropólogos nativos, o lo que también se denomina, a mí me gusta más el término situado, ¿cierto? Porque nosotros no somos investigadores que venimos de otros países, de otras regiones del país, con el cual capaz que trabaja un tiempo determinado grupo y después desaparecemos y no nos volvemos a ver a lo mejor nunca más en la vida, nunca más volvemos, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos otras características. Esto tiene que ver con uno de los elementos centrales que vamos a ir trabajando en la clase que viene, que tiene que ver con las características de la etnografía, particularmente de la etnografía latinoamericana. Ahí tenemos textos de Rodwell, incluso creo que ya han empezado a leer Restrepo, y tienen un trabajo de la profesora Elena Belli, que o sea, creo que la introducción o el capítulo 1 de su tesis doctoral, los cuales contraponemos, porque en realidad todo el tiempo estamos hablando de las etnografías, en este primer tramo las etnografías clásicas. Cuando yo estudiaba, no había una etnografía clásica, era la etnografía. Seguía siendo la forma de hacer antropología, la forma de encarar el campo antropológico, el trabajo de campo. Entonces, ese proceso, ¿no? A través del cual uno investigaba, lo único que proyectaba, después de ver todas esas etnografías exóticas, yo la ciencia en general, pero a mí me gusta siempre establecerla dentro de ese mundo exótico porque era la forma en la que Occidente estaba mirando a las otras culturas como exóticas, eran los destinos posibles de la práctica etnográfica. ¿Qué pasaba si esto no ocurría? O sea, no lo teníamos pensado, no había porque esa era la única variable, la única forma de hacer etnografía. Por supuesto que cuando uno iba a hacer la tesis de grado y cuando terminaba la carrera se daba cuenta que nuestra realidad era otra, ¿no? Porque no hay financiamiento, que es uno de los elementos centrales dentro del trabajo etnográfico. No había financiamiento, los destinos exóticos era nuestra propia realidad. Y entonces, ¿cómo íbamos a transformar en exóticos nuestro mundo familiar? ¿Cómo íbamos a tratar a las personas con las que trabajamos? Iban a ser los otros, culturalmente hablando, iban a ser primitivos, y nosotros el etnógrafo blanco, o ese otro éramos nosotros mismos. Hay todo un cambio ahí, interesante y fuerte, digamos, dentro de las ciencias antropológicas locales, las cuales se empiezan a discutir ya avanzado el siglo XX, diría entrado el siglo XXI. Miren todo el agua que ha pasado bajo el puente. En esos procesos, bueno,
las diferentes escuelas también han intervenido, ¿no? No es que hay una forma de hacer antropología o etnografía del mundo occidental que comparten todo plenamente, ¿no? Los antropólogos norteamericanos tienen su forma y su versión, los antropólogos franceses tienen su forma y su versión, los antropólogos ingleses también, y así alemanes, rusos, de los cuales tenemos menos noticias, pero hay toda una forma de encarar el campo, con la diferencia de que ellos tienen la posibilidad, digamos, de etnografiar a otros culturales, viajar, y no solamente mirar su propia realidad. June Nash, para darle un ejemplo de esto último que le estoy diciendo, que es una antropóloga norteamericana que investigó la problemática de la minería en Bolivia, que tiene un libro muy famoso que se llama Nosotros comemos las minas nos comen a nosotros, y que ha trabajado en otros lugares como México, en un momento determinado, en uno de sus libros, cuando comienza a hacer una investigación sobre la problemática del trabajo y del desempleo a través de la empresa Singer, que estaba en un lugar que se ubicaba justo en un lugar donde ella iba a vacacionar con su familia en Estados Unidos, considera que toda esta experiencia que había tenido, o sea que era como una experiencia previa de etnografiar otras culturas, le servía ahora para abordar la cultura propia, ¿cierto? Como que hace un recorrido diferente, y piensa ese recorrido de forma diferente, ¿no? Como que el poder extrañarse todo el tiempo, el mirar, si bien es cierto el ejercicio que hacen los antropólogos o los etnógrafos de otros países, en ese sentido puede facilitar la tarea, ¿no? Este ejercicio de extrañarse todo el tiempo de las prácticas de los otros y poder estar mirando, y al estar por fuera, mirando una cultura como externo, también genera otras preguntas. Diferente a nosotros que tenemos que exotizar, como diría Lynn Ribeiro, lo familiar, donde tenemos que hacer un juego de abstracción, ¿no es cierto? Ponernos un ratito por fuera de nuestra cultura, desnaturalizar esas prácticas que a lo mejor son opresivas o esas prácticas que no nos damos cuenta que no funcionan dentro de nuestro contexto y transformarlo en un problema. Que eso es el extrañamiento, digamos, dentro del ejercicio metodológico de la antropología latinoamericana. Entonces, desde estos primeros antropólogos, o estos pioneros, y después los antropólogos clásicos, ya con una metodología fuerte de trabajo de campo, con una metodología que además ha ido incorporando una serie de variables dentro del trabajo de campo, como la interacción, la observación deja de ser solo observación para ser observación participante, las implicancias que tiene también la observación participante, porque la observación participante no es otra cosa que interaccionar, ¿no es cierto? Cuando nosotros, y se van a encontrar no solamente en los textos que van a leer con nosotros, sino en muchos otros textos, y sobre todo en los de las metodologías cualitativas, hay un apartado específico que dice observación participante, como si fuera que en algún momento, y yo siempre lo recalco, esto me parece bastante divertido, porque en ningún momento nos dicen cuál es la observación no participante, ¿no es cierto? Eso es un vicio de habernos extrapolado, digamos, ciertas metodologías de otras ciencias hacia nuestro mundo antropológico. Lo cierto es que la observación también es importante. Y esta observación, que yo denomino, no yo, la ciencia en general denomina la observación pura,
esto que se puede llamar como observación no participante, no siempre es negativa, ¿no es cierto? Para nosotros aprender a observar un mundo social en, en todos sus detalles, sobre todo cuando además después tenemos que interactuar, es esencial observar, prestarle atención a esos detalles que en general por ahí nos llaman la atención, ¿no es cierto? Es un entrenamiento cognitivo, por eso el disciplinamiento, la cognición que nosotros tenemos y los disponibles que nosotros tenemos, ¿no? El objeto de medición fundamental, más allá de la tecnología que podamos utilizar muchas veces en el campo, no podemos utilizar ni el grabador, ni la cámara de fotos, ni menos grabar video. Son pocas las veces que se llega, digamos, en general a la gente no le gusta ser grabada, no le gusta ser fotografiada, y menos aún que lo que dice quede plasmado o quede grabado en un determinado medio tecnológico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? En esos momentos apelamos a la libreta de campo. Muchas veces tampoco podemos escribir en el campo, y el ejercicio es salir del campo a escribir, ¿sí? En ese sentido, la libreta de campo es una herramienta fundamental para el etnógrafo y para el antropólogo. Pero volviendo a esto de la observación, la observación, esto de nosotros otros años, incluso en introducción, que tenemos una parte metodológica con esto de la virtualidad, hemos perdido algunos elementos, llevábamos con la profe Elena ciertos objetos, algunos que les resultaban totalmente desconocidos y otros que les resultaban conocidos. Y le dábamos a elegir un objeto para que puedan observarlo. Y observarlo implicaba, además, describir, ¿sí? Cuando uno tiene que describir tanto un objeto conocido como un objeto desconocido, se da cuenta lo poco que sabe de ese objeto, ¿sí? Y lo que cuesta describir un objeto, porque a través de eso, esa descripción primaria, no es que va al texto final para transmitir al mundo académico o al público en general. Primero va para darme un dato a mí, para que se transforme en un recurso de interpretación, en un recurso de análisis para mi investigación. Entonces yo tengo que empezar a describir este objeto que tiene una especie de palito, caña en metal, y de acuerdo a cómo opera mi sentido científico, mi sentido común, puedo decir un sorbete, ¿no es cierto? Y que adentro es un cuenco de madera revestido, bueno, y entonces cuesta muchísimo, pero esa observación pura, que es la observación inicial de toda investigación, en general nosotros nos llama la atención primero lo que observamos y después nos metemos en profundidad en un determinado tema o problema, ¿no es cierto? Es esencial, ¿sí? Es esencial y es parte de la práctica antropológica, poder observar. Por supuesto que en el mundo social, además, siempre se cruza con la interacción, porque uno no está ahí es lo mismo que si estuviéramos en la forma presencial, por ejemplo, si entrara alguien que es totalmente ajeno a nuestro mundo áulico, lo comenzamos a mirar quién es este tipo, qué hace, y nos observa y saca una libreta y escribe, y estará escribiendo sobre nosotros, está escribiendo sobre la clase, está escribiendo sobre el profesor. ¿Qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? Se dan cuenta que el proceso este, de no intrusión, de no ser intrusivo, no existe. Creo que bien lo describe, si mal no recuerdo, es Clifford Geertz, cuando hace el análisis del estar ahí, de la autoridad etnográfica. Él describe la imagen de Malinowski en las Islas Trovián, el único hombre blanco que han visto esta gente, que no deben haber visto nunca a un hombre blanco, y encima con una cámara colgando del cuello, una cámara de foto. Un aparato que no han visto en su vida, cómo lo podían traducir. Y los tipos iban a actuar de la misma manera en presencia de él que en la ausencia de él. Ese es el juego etnográfico.
Pero ¿cómo limpiamos eso? ¿Cómo hacemos para que funcione eso? Para que logremos que ese mundo se muestre tal cual es y entendamos los problemas. Pongamos, en este caso, y las etnografías clásicas, que no han sido menos exitosas, ¿no? Pensemos que toda esta información ha sido valiosa para determinados gobiernos, para ejercer poder sobre estos grupos sociales. Entonces algo debe tener, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos en el mundo contemporáneo, donde hay tanta información y donde, digamos, ya hay otro cruce, y además donde no es el etnógrafo, no es alguien ajeno a nuestro mundo social y cultural, sino que es alguien de nuestro propio mundo, con otras características, porque todos tenemos bagajes diferentes, y este es un elemento central de la etnografía contemporánea y latinoamericana. Entonces, esta discusión que ustedes van a profundizar y que con la que se van a encontrar dentro del texto de Hammerley y Atkinson, esta disputa entre el positivismo y el naturalismo tiene que ver fundamentalmente con la mejor forma de estar en el campo, con la mejor forma de etnografiar, con la mejor forma de que el etnógrafo se transforme en parte de ese contexto de estudio, ¿sí? ¿Ven la diferencia, notan la diferencia desde los primeros textos que han leído y de la clase anterior que abordamos cómo íbamos a armar, o sea, cómo se estaba pensando el trabajo de campo? ¿No es cierto? No existía el trabajo de campo. Alguien dijo hay que tomar información de primera mano, tenemos que tener una metodología que se le parezca al resto de la ciencia. El mundo que domina la ciencia es el mundo cuantitativo, el mundo del positivismo, ¿no es cierto? Y en última instancia, en ese momento, el naturalismo, con sus características fuertes, pero investigan otro tipo de objetos de estudio u otro tipo de especies, ¿no es cierto? Entonces, a la discusión que ya está más presente después de la Segunda Guerra Mundial y ya bien entrado el siglo XX, donde todavía hay un ejercicio de la antropología clásica, pero se está empezando a poner de relieve ciertas características que no sirven para ese método, que no son tan buenas, ¿no es cierto? Acá estamos teniendo otra discusión, acá estamos teniendo otra mirada. Entonces, esa característica es lo que le va a dar pie después a la antropología de la posmodernidad, ¿sí? Donde además se considera y se pone en valor no solamente lo metodológico, no solamente la forma en la que se hace etnografía, en la que se aborda el campo, en la que se interpreta, en la que además juega no solamente el dato empírico, o sea, lo que el antropólogo observa, lo que el antropólogo registra de los discursos, sino que además se pone en juego el valor del texto etnográfico, la producción final, ¿no es cierto? Y el texto etnográfico no solamente como un género científico, sino como un género literario, ¿sí? Ya ha pasado toda esta agua bajo el puente de la objetividad, del antropólogo desaparecido de la etnografía al antropólogo dentro de la etnografía, y la importancia y el valor que tiene el antropólogo dentro de la etnografía y el pensar, ¿no es cierto?, desde la propia cultura y desde los propios desde las propias desde los propios obstáculos epistemológicos, o sea, desde los propios prejuicios, desde las propias características del mundo académico. Un buen ejemplo de ello es Renato Rosaldo, creo que uno de los principales, que uno de los principales autores que ha deconstruido esa vieja antropología, discípulo de Clifford Geertz, también discute después con Clifford Geertz,
y que tiene que ver con esto de que a pesar de que él está escribiendo y viviendo en Estados Unidos, es hijo de chicano, o sea, el padre es mexicano y la madre es norteamericana. Entonces en su casa hay dos mundos diferentes. Pero eso lo puede observar a través de la antropología, a través de la teoría antropológica. Puede dar cuenta de ese proceso. Y ahí se da cuenta además de que no es lo mismo hacer antropología, o sea, hacer etnografía desde la óptica solamente de norteamericano, estadounidense, a la óptica que él tiene integrada a mirar el mundo también como mexicano, porque gran parte de su bagaje cultural, aunque no haya vivido en México, se lo enseña el padre, ¿no es cierto? Entonces hay un cruce de información que a él le parece valiosísimo para entender todo este proceso etnográfico, para entender cómo construimos un texto etnográfico, para entender cómo construimos metodológicamente y pensamos metodológicamente la etnografía, ¿no es cierto? Ahí se pone en valor, dentro de este proceso además, que ya se viene trabajando, la información, cómo se produce esta información subjetiva, lo subjetivo como dato, ¿no es cierto? Este proceso a través del cual el antropólogo no solamente llega a tener confianza, digamos, con el grupo de estudios, sino a través del cual hacerse amigo de la gente, para dar un ejemplo, no implica ser mejor o peor científico, no quita objetividad. No hay un malestar, digamos, por ser amigo de alguien o porque o porque en el campo te cae mejor algunos que otros. Eso está presente y es necesario porque estamos investigando un mundo social, no estamos en un laboratorio, ¿sí? Y no estamos manipulando, ni estamos manipulando, qué sé yo, un entomólogo puede observar la vida de la hormiga, pongamos por ejemplo. Y entonces puede observar cómo trasladan comida, ciertos elementos conductuales, cómo cuidan a la reina, cómo arman el hormiguero, etcétera, etcétera. Pero nunca va a ser una hormiga, y nunca va a hablar con una hormiga. Entonces nunca hay un proceso a través del cual pueda transformarse en hormiga para entender ese dato subjetivo. En la etnografía, como trabajamos con sujetos, hay una información subjetiva que es valiosísima y que nos puede ayudar y que de hecho nos ayuda a comprender más acabadamente todo ese proceso que se inicia con la introducción del investigador en el campo, ¿sí? O sea, que hemos dejado atrás la discusión de la objetividad como elemento central para construir ciencia dentro de la antropología, hacemos ciencia con estas características, no trabajamos con objetos sino con sujetos, abordamos nuestra propia realidad, ya no solamente se abordan otras realidades, y fundamentalmente somos parte de cualquier contexto en el que nos insertemos a trabajar o a estudiar o a generar una etnografía, porque somos seres humanos, interactuando con otros humanos, ¿sí? Entonces, y otra característica fundamental es que queramos o no queramos, digamos, y esto pasa también con otras ciencias, incluso naturales y con otras visiones incluso un tanto más positivistas, siempre producimos cambios, o sea, siempre hay una intrusión, queramos o no, al aparecer un determinado contexto, ¿sí? O sea que esa neutralidad total es imposible, y menos dentro de la práctica etnográfica, lo cual viene, digamos, a generar toda esta complejidad a través de la cual nosotros podemos responder por qué entonces la etnografía no es solamente un método, una técnica. Esto lo van a poder por ahí analizar un poco mejor cuando hagan metodología de la investigación, ¿no? Van a ver que todo ese bagaje de la investigación cualitativa
todas esas herramientas que nos posibilita la investigación cualitativa, son solo herramientas. El disciplinamiento, el elemento central, el, el actor principal, le pongamos, es el etnógrafo. La forma de registro, el escuchar, el ver, el participar, el aprender, solo lo podemos hacer nosotros, en el campo, ¿sí? Por eso es que nosotros traducimos esta versión, que no es un método o una técnica simplemente, es un disciplinamiento. Uno, para ser etnógrafo, para hacer etnografía, tiene todo un aprendizaje. Y después, bueno, luchar también con todos nuestros prejuicios, que no se transformen en obstáculos epistemológicos, y además de eso, sentirnos, además hay que sentirnos. Esto es un elemento central. Para ser etnógrafo a uno le tiene que gustar realmente estar en el campo, ir al campo, interactuar con la gente, aprender, no como el etnógrafo clásico que solamente observaba y miraba esas prácticas que tenía esta gente porque él era un ser superior, alejado, puesto en una burbuja. No, ¿no? Por eso decimos los antropólogos etnógrafos que cuando uno hace una etnografía siempre sale cambiado, no es el mismo. No solamente cambia el hecho de investigar un determinado tema o problema, uno cambia como ser humano, porque ha aprendido en ese proceso una serie de conocimientos que ha transformado, que ha contrapuesto, es real, que ha analizado desde el sentido común y lo ha trasladado a la ciencia, ¿no es cierto? Que lo ha traducido en términos científicos y que le ha puesto un valor sobre ese conocimiento en el sentido de que puede operar para generar, pensando en la antropología aplicada, en un cambio, en una modificación, en la solución de un determinado tipo de problema. En general no se tiende a pensar en esta línea, se puede pensar más en temas, se puede, la antropología aplicada y sobre todo en nuestro contexto por nuestra historia académica y por nuestra historia de conformación como disciplina a nivel país, ha tenido siempre el lugar más académico, ¿no? En nuestra provincia por ahí se han generado y se generan, hay ciertos trabajos aplicados. También muchos han desaparecido después del macrismo. Muchos de los contextos nos ayudan, o sea, los contextos institucionales por ahí generan una cierta necesidad del antropólogo, pero también un cierto rechazo. Es contradictorio porque también nos tienen una serie de prejuicios, diría yo, al conocimiento que nosotros ofrecemos. Y entonces, digamos, no se ha generado tanto campo aplicado. Hoy hay un mundo aplicado hacia afuera del mundo académico, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que tiene que ver con el mundo empresarial, donde podemos decir que es un nicho importantísimo, ¿no? Económicamente hablando, y sobre estudios, sobre diferentes tipos de actividades, que eso lo vamos a ver al finalizar la materia. Entonces, bueno, vamos a terminar con con el naturalismo y el positivismo. Fundamentalmente vamos a terminar con esta discusión de conformación de la etnografía como método, como técnica. Vamos a analizar esta complejidad social, la vamos a tener en realidad para nosotros, que somos antropólogos y que van a ser futuros antropólogos, como este disciplinamiento, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos utilizar dentro de ese proceso, sean entrevistas en profundidad, sean entrevistas semiestructuradas, sea cuantitativo a través de encuestas, etcétera, 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 son herramientas. Son herramientas y estrategias metodológicas que vamos a ir utilizando en un determinado momento de la investigación, y que como investigadores vamos a saber, digamos, en qué momento utilizarla, ¿no es cierto? Entonces, las características que van a generar
este proceso etnográfico, una vez que nosotros descentramos al investigador como un extraño y como un dios o como un ser superior aparte del grupo, o sea, cuando producimos este efecto de reflexividad necesario dentro del trabajo de campo, vamos a generar el extrañamiento, se puede, según a partir de esto, y van a leerlo en Hammerley, también lo van a ver un poco en Restrepo, esta forma de pensar la cultura como un objeto, ¿no? Eso ha sido un descubrimiento importantísimo también dentro de la antropología, podría decirse como universal, ¿no? La interacción, bueno, que ya les dije, con la observación participante, la descripción de las culturas que tiene y que ha tenido mucha trayectoria, sobre todo esta descripción a la que Clifford Geertz profundiza mucho también en sus trabajos, y que se transforma también en una especie de metodología dentro de su teoría, que es la descripción densa, ¿no? Que se le llama. Renunciar a la búsqueda de leyes universales, toda la argumentación que les he venido desarrollando desde el inicio de esta clase, y un elemento central dentro de nuestra metodología, el trabajo de campo, que esto va a ser, nos va a servir de pivot o de pie para saltar a los textos que van a venir, sobre todo con James Clifford, cuando tratemos el trabajo de campo ya en los 90, y con nuevas formas de hacer trabajo de campo que estaban surgiendo, y la discusión que plantea James Clifford con el trabajo de campo real, ¿no? Y es esto que nosotros solo podemos entender a un determinado grupo de personas o a las personas dentro de su contexto. Por eso es fundamental como identidad la etnografía, porque nosotros podríamos entrevistar, vieron que, qué sé yo, las encuestadoras, y sobre todo para esta época política, que ahí es donde se produce este quiebre entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Que lo menciona además Hammerley y Atkinson, por supuesto, desfasado en tiempo, podemos discutir todo lo que pasó por debajo del puente, pero que él dice, bueno, la etnografía es como que ha superado, y lo cualitativo ha superado a lo cuantitativo. En cierta forma sí, y en cierta forma no, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, pero lo cierto también es que muchos datos que nosotros tomamos dentro de lo cuantitativo, como una encuesta telefónica, ahora a través del WhatsApp y de otros medios tecnológicos, nos está mostrando una instantánea, pero una instantánea tan pequeña que en realidad a lo mejor nos muestra un estado de ánimo de una persona en un día malo o en un día bueno, ¿cierto? En unas horas buenas o en unas horas malas, ni siquiera en un día. Y entonces toman esto como dato, dijo, usted lo votaría, Alberto, no, porque me tiene cansada, porque la inflación y porque la crisis, porque la pandemia, porque, ¡pum!, listo. Y esa persona, sí, en ese momento estaba enojada, a lo mejor le vino la boleta de la luz, a lo mejor justo ese día no tenía plata, no podía pagar la escuela, el hijo necesitaba ir a comprarle zapatos y sale más caro que la mierda. Hay una serie de variables que intervienen, digamos, dentro de ese instante, de ese momento y de esa toma de decisión. Pero solo en ese momento, el día que va, a los 2 días le pasa otra cosa, consigue más trabajo y se da cuenta que a lo mejor este gobierno no es tan bueno como esperaba, pero no es tan malo, y entonces va y vota al gobierno. Entonces después las encuestas salen, lo que tomaron las encuestas políticas no tiene nada que ver con lo que pasó en la realidad, para darles un ejemplo. Y es porque no conocen a las personas. Sí, es un trabajo mucho más en profundidad, la etnografía es un trabajo en profundidad, delimita un problema y dice, bueno, a ver, hacia allá vamos, y no es un trabajo de un mes, 2, 3, lleva años en algunos casos,
Y entonces en ese proceso uno termina de entender la complejidad del mundo social. Y fundamentalmente, en términos científicos, incorpora no una variable, sino múltiples variables, que es como opera la realidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos pensando en una ciencia, en una práctica científica mucho más compleja que el solo encuestar o el solo entrevistar o el solo registrar. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza fuertemente a la antropología. Por eso el contexto, los antropólogos decimos que analizamos lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace. Una cosa es decir, otra cosa es observar, y vamos viendo que en el comportamiento y en el discurso hay una serie de contradicciones en la práctica. En términos lacanianos, los excesos verbales. Entonces, para aprender a entender primeramente, a explicar seguramente, y puede ser nuestro objetivo, ¿no?, dentro de nuestro trabajo de investigación, a generar posibles soluciones, se transforma, digamos, en un ejercicio de disciplinamiento. Es todo ese conjunto de observaciones, interacciones, interpretaciones, análisis, sino como decía Araceli de Tesano, ojalá fuera la etnografía tan simple como decir, bueno, elijo un contexto, vaya, registre, vuelva y escriba. Ojalá fuera, si bien es cierto, los pasos en general y en grande pueden ser clasificados dentro de esa manera, cada uno de ellos reviste una complejidad que debe ser mínimo analizada y después estudiada para que el futuro etnógrafo, cuando llegue a la realidad, entienda y vea que no es solamente un ejercicio etnovista de pasearse en un contexto diferente, de charlar un poco con la gente y con eso ya creer que hemos logrado hacer una etnografía. Es mucho más complejo que eso, si no, no sería ciencia. ¿Sí? Bueno, el problema del naturalismo, también ya les he venido diciendo cuál era el principal problema, y las características que ha ido además introduciendo la antropología con esto de estar en el lugar, permanecer en el lugar, bueno, esto de permanecer en el lugar de residencia del etnógrafo, también es otra de las características principales que han forjado la antropología y que en algunos casos en el mundo contemporáneo se cumplen y en otros casos no. No con eso deja de ser una etnografía. En general nosotros tenemos una versión mucho más, más que de irnos, qué sé yo, trasladarnos a un barrio y alquilar un lugar y quedarnos ahí porque hay nuestra investigación. En general lo que hacemos es tener lo que se denomina frecuencia profunda, ¿no? Entonces el antropólogo durante varios meses o años lo que hace es estar permanentemente en un determinado contexto, yendo, viniendo, o por temporadas, si por ejemplo elegimos un lugar como La Puna, o durante años, y de ahí vamos construyendo, pero en el lugar de residencia, al estar en el mismo espacio geográfico, en el mismo territorio, nos permite hacer eso. No es como las viejas etnografías o las etnografías actuales del mundo occidental que dicen, bueno, me voy 7 meses qué sé yo, a la selva amazónica y cuando vuelva veo si hago otra campaña tipo arqueología, o si con la información que he recabado he respondido a las preguntas que me he hecho o he encontrado la solución al problema que me he planteado. ¿Sí? Eso es algo que también vamos a discutir, y que vamos a discutir fundamentalmente con el texto de Clifford Geertz, de Jane Clifford, perdón. Con el de Clifford Geertz este año no lo vamos a trabajar lamentablemente porque no nos dan los tiempos
pero si ustedes tienen la posibilidad de leer la autoría etnográfica, es un texto que además nos invita a pensar no solamente esa vieja práctica de la antropología clásica, sino a repensar nuestras propias prácticas. ¿Sí? Bueno, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y esta característica fundamental de que yo les mencioné al inicio de la clase, de que era un visionario Marcel Mauss, cuando dice que el etnógrafo debe ser, ¿no?, todas estas cosas y debe tener todas estas prácticas de otras profesiones, disciplinas, y debe aprender además en el camino de la etnografía. Por eso les digo yo que se aprende mucho y además uno cuando hace etnografía termina siendo otra persona. Y nuestro concepto central, nuestra estrellita fundamental dentro del texto que van a leer, que es el concepto de reflexividad. Y que yo ya se los vine desarrollando a lo largo de toda esta clase. Para mí es fundamental. Este texto, por ejemplo, es uno de los que no hemos cambiado nunca hasta ahora, desde que hemos empezado, antes cuando estaba la profesora Elena y después cuando quedé yo de adjunto, porque me parece que para entender los diferentes momentos de la antropología y para entender sobre todo estos cambios metodológicos teóricos, hay que entender conceptos centrales. En este caso, el de reflexividad de Hammerley y Atkinson es un concepto bisagra para la antropología. Y digo bisagra porque dentro de la práctica etnográfica hasta ese momento, y estamos hablando de los 70, ya pasado, bien entrado el siglo XX, no se había terminado de zanjar esta discusión entre el positivismo y el naturalismo, y en esta práctica etnográfica que además, si lo pensamos en términos políticos, es una práctica colonialista, ¿no? Una práctica de obtener información, de medir al otro, de permanecer alejado y siempre mantenerse como un superior a la cultura que se investiga. Y sobre todo estos vicios y reminiscencias del positivismo y del naturalismo, de concebir a la gente como objeto de estudio, o aunque el naturalismo dice hay que reflejar lo más fielmente el espacio, el contexto donde se investiga, también se está tratando de hacer un corte de tipo de laboratorio, ¿no? De una asepsia prácticamente, como si iríamos a hacer un corte médico prácticamente, ¿no? Entonces, el concepto de reflexividad viene a mostrarnos que somos parte de eso, o sea, y trabajamos con seres humanos, interaccionamos y en la interacción, en la subjetividad, aprendemos y construimos no solamente conocimiento, sino que hacemos ciencia. No se pierde ese conocimiento científico a pesar de que nosotros hemos creado una nueva versión, en términos de las ciencias sociales, de abordar la realidad. Fundamentalmente eso, ¿no? Fundamentalmente cómo nosotros encaramos la realidad, cómo nosotros nos introducimos en un determinado contexto para entender, para conocer, para explicar esa realidad, ¿sí? Entonces el investigador es un ser humano más, no importa si es la propia cultura la que investigamos o si es una cultura diferente. Somos parte igual, somos seres humanos, interactuamos todo el tiempo, ¿sí? Bueno, problema del naturalismo, la validez, bueno, yo creo que eso lo hemos ido trabajando, pero no hay algo más. El problema del extrañamiento, bueno, eso lo vamos a ir dejando un poco para la clase que viene.
porque ahí con el extrañamiento vamos a inaugurar además las antropologías latinoamericanas, o sea, la forma de hacer etnografía en Latinoamérica, y fundamentalmente porque me parece que es importante además entender qué es el extrañamiento a la luz de la conciencia práctica, y para entender la conciencia práctica tenemos que entender fundamentalmente la teoría de Giddens, la teoría de la reestructuración. Para entender la teoría de la reestructuración tenemos que entender este proceso de tomar una teoría significativa y aplicarla dentro de nuestro marco metodológico en una determinada realidad. O sea que es un proceso un poco más complejo y más complicado, pero que también es importante que nosotros incorporemos dentro de esta visión de la etnográfica y de la práctica etnográfica, que no vamos despegados, digamos, la teoría no va despegada de la metodología, al contrario, y generalmente se establece la metodología, las formas de abordaje, las formas de discusión, la forma en la que nosotros mismos como investigadores nos presentamos y todo lo demás a través de la metodología que decidimos utilizar. Incluso la teoría se puede ir modificando, o podemos ir incorporando de alguna manera nuevas herramientas teóricas, que hoy en día se conoce más como la caja de herramientas, ¿no es cierto? Porque no es que usamos una sola teoría, en general se usan múltiples conceptos y múltiples categorías, muchas veces de varias teorías, para explicar una determinada realidad. En ese uso también hay un abuso y hay que tener cuidado, porque muchas veces los conceptos que estamos utilizando, las categorías que traemos de otras teorías, pueden ser que sean opuestas a la teoría de base que nosotros estamos utilizando. O sea, en ese ejercicio teórico no es que todo vale. En ese ejercicio teórico tenemos que tener en claro las teorías y hacia dónde apuntan las teorías. Por eso es fundamental, digamos, tener ese conocimiento previo, teórico, o por lo menos haber pasado por la historia de la teoría antropológica y después desarrollar las teorías contemporáneas como para ir perfilando mejor, digamos, ciertos análisis. Hay teorías que en el campo funcionan fantásticos, ¿no? Por las categorías que poseen, y entonces hacen que realmente uno pueda realmente operar y leer la realidad a través de los conceptos que poseen. Hay otras que, bueno, tienen sus ciertas dificultades y entonces hay que buscar un concepto que sea iluminador, pero a la luz de esa teoría y que no sea opuesta. Así que el ejercicio etnográfico termina siendo mucho más complejo del que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Hasta acá hemos abordado las formas metodológicas, o sea, y teóricas en alguna manera, de cómo la teoría nos hace generar objetivos dentro de la ciencia, en una primera instancia cómo se va a consolidar la antropología a través del trabajo de campo como una ciencia social, con identidad y con metodología propia, y después la discusión de cómo vamos mejorando esa metodología a la vez que avanzamos dentro de ese proceso de investigación y de abordar la realidad y de los cambios que van a ir surgiendo, ¿no? En los objetos de estudio, como se denominaban en la antropología clásica, también se producen los quiebres y las discusiones porque, entre comillas, desaparecen, ¿no? Digo entre comillas porque no es que desaparezcan, sino que el mundo occidental, la cultura occidental avanza. Eso no significa que las culturas pierden la identidad, pierden las prácticas. Eso es algo que ya lo deben haber visto un poco también en social y cultural, y que nosotros vamos a retomar con un texto de Maurice Godelier, a través del cual vamos a entender qué ha pasado con todas estas sociedades primitivas que supuestamente desaparecieron, quiénes son ahora, qué hacen, qué estados-nación, qué discusiones se plantean y cómo la antropología en ese medio ha tenido que adaptarse para estudiar esa nueva realidad. Y en ese proceso es donde, digamos, se han producido
los cambios de mirada de objetos a sujetos, donde la metodología tiene que ser más interactiva. Después también se discute, este otro elemento central del cual me estaba olvidando, que es la interpretación del investigador, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros nos basamos en datos empíricos, a priori, teóricamente vamos definiendo y segmentando, y el etnógrafo muestra una determinada realidad, pero también muestra la realidad que teórica, ideológica y académicamente quiere mostrar, ¿no? Qué sé yo, la gran crítica a la obra de Clifford Geertz es que él se concentró en la riña de gallo, en los gestos, en el ritual, y en una serie de características que son importantísimas y que lo ha hecho y lo ha transformado en quien es Clifford Geertz, o quien era, mejor dicho, porque murió, pero que a su vez no consideró todo lo que estaba ocurriendo alrededor. ¿No es cierto? Estaba en plena revolución el país, había hechos políticos fuertes, una discusión, pero como a él no le interesaba, no lo mencionó, ni siquiera se preguntó. Entonces hay van a comenzar estas versiones de lo ético, lo émic, la importancia de considerar la interpretación pequeña, pero ligada a un gran contexto, y ese contexto cómo interfiere dentro de esas prácticas y de ese momento particular que el investigador está analizando dentro de su visión antropológica. Después tenemos visiones que son más literarias, donde hay unas discusiones muy serias, pero que no han sido, no son géneros menores no en términos científicos, sino ya más bien en términos literarios, donde la antropología está puesta a la creación de un mundo un poco más alejado de la ciencia, como puede ser Castaneda, ¿no es cierto? Pero que no deja de ser una versión antropológica, y entonces ahí hay otras discusiones con el valor del texto etnográfico o del texto antropológico, y la versión literaria de la antropología, eh, y eso complejiza aún más todo este mundo etnográfico y todas estas producciones etnográficas que nosotros vamos teniendo, porque no solamente hay diferentes formas de hacer etnografía, hay diferentes contextos, hay diferentes antropologías, el mundo está dividido por las antropologías primeras, segundas en nuestro mundo académico, por las antropologías hegemónicas, por las que tienen mejor acceso a la información y a la divulgación, por lo tanto mejor acceso a los recursos, y los recursos son prioritarios dentro de cualquier tipo de investigación que nosotros planeemos desarrollar, sea de corte etnográfico, histórico, arqueológico y demás, ¿no es cierto? Eso no escapa a ninguna de las disciplinas y subdisciplinas de la antropología. Entonces, son por menores o por mayores, de acuerdo a como lo queramos pensar y como nos toque, perdón, vivenciar, pero que hacen a la problemática de la investigación y de la etnografía en particular, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos, estos 10 minutos son para que si hay dudas, preguntas, comentarios, podamos participar. Profesor, no sé si me escucha. Profesor. Vuelvo para acá. Hola, a ver, profesor. Me decían que soy yo el que no los escucha. Puede ser, a ver. Acá hay una pregunta de Analía. De Analía Godoy dice: ¿por qué los latinoamericanos no podemos ir hoy en día a investigar a los europeos en el caso, debe ser, que tengamos el capital? No, sí, eso es posible. Si nosotros
tenemos recursos. Yo lo que le estoy diciendo y lo que estoy ilustrando es que nuestra realidad, nuestro mundo académico en general no tiene recursos cuantiosos como para decir, querés investigar a cómo viven los neoyorquinos, tomá, te financiamos, vos conseguís plata para la estadía, pero los viajes, el equipamiento y demás, corre por nuestra cuenta. No existe. Eso me refiero. El aspecto económico de cualquier investigación, como ya les mencioné, pero de la etnografía en particular, es central. Si uno no dispone de los recursos para permanecer y para trasladar, primero para trasladarse, permanecer y demás, es muy difícil de realizar, casi imposible. En la versión norteamericana de la antropología, por eso ellos han desarrollado mucho más la antropología aplicada, en general, y de las investigaciones en general, son subvencionadas no solamente por las universidades además buscan recursos a través de diferentes fundaciones, ¿no es cierto? Y trabajan para esas fundaciones y traen recursos para investigar. Muchos investigadores incluso venden servicios en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos esta investigación y nos interesa desarrollarla y a ustedes les serviría para tal cosa. Bueno, fantástico, y qué sé yo, la Fundación Rockefeller ha financiado muchísimas investigaciones. Ahí caemos en el tema ético también, ¿no? Para quién estamos dispuestos a trabajar, en qué condiciones, a dónde va la información que producimos, etcétera, etcétera, etcétera. Esther Flores dice, cada cultura hay que entenderla en sus propios términos, exactamente. Eso es uno de los mayores descubrimientos de la antropología. No todas las culturas hacen, incluso les diría, en una misma cultura, no todos pensamos y hacemos lo mismo. Pensemos en nuestro país, que es grande y que por regiones o por diferentes provincias no solamente tenemos los mismos códigos dialectales, o sea, no solamente hablamos y nos referimos a los mismos, a lo mejor nos referimos a los mismos, pero de diferente manera, nominamos de diferente manera. No todos tomamos el mate de la misma forma. No en todos los lugares se establecen códigos para parar el colectivo, para darles un ejemplo. ¿Me entienden? Es totalmente relativo. Ese es un universal. Exactamente, Esther. Es el tabú del incesto, por eso les decía yo que Lévi-Strauss ha sido uno de los antropólogos que ha buscado esas leyes universales, y una de las leyes universales que encontró dentro de las ciencias sociales fue el tabú del incesto. El tabú del incesto, que no es lo mismo en todas las culturas, volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? La prohibición es diferente en cada cultura. Lo que es universal es que en todas las culturas hay un tipo de prohibición, ¿sí? De con quién no debo casarme. En algunas culturas no debo casarme con mi prima hermana, en otras culturas mejor si me caso con mi prima hermana. En algunas culturas no se pueden casar con las hermanas, y en otras culturas sí se pueden casar con las hermanas. O sea, la prohibición varía, pero existe en todas las culturas. ¿Se entiende? Sí, ya creo que ya respondí, Esther, con eso, ¿no? Pues me decía, hablaba de Lévi-Strauss, sí, hablaba de Lévi-Strauss. Bien, bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Nos quedan 4 minutos. ¿Se entendió lo que vimos hoy? ¿Se entendió lo que vimos en la clase pasada? ¿Se entendió lo que vienen trabajando los prácticos? Somos pocos, hoy parece que ha habido bastante ausentes hoy, deserción diría. Debe ser el frío, nos hizo frío.
Buenísimo, Esther, Magalí. Dice. Bueno, gracias, Magalí. Eso intentamos que sean, intentamos atraparlos, que les guste la etnografía y la antropología social. Las otras ramas también son interesantes, pero como siempre digo yo, es la que a mí me gusta. Así que le pongo lo mejor que podamos ponerle. Así que bueno. Bueno, si no nos quedan más dudas ni preguntas, dejamos acá. Nos vemos la semana que viene. Si van incorporando a través de la lectura, nuevos conceptos, si van incorporando nuevas discusiones, si van surgiendo dudas, como siempre les digo, o si quieren compartir, les gustó algo y quieren compartir, quieren que lo explayamos. Muchas veces uno piensa una clase tratando de abarcar la mayor cantidad de temas posible, como yo siempre digo, muchas veces eso es difícil, entonces nos van quedando cosas en el tintero y a lo mejor van encontrando en la lectura temas, tópicos que les resulta interesante y que a lo mejor no me explayé tanto o no hemos trabajado tanto, y vamos y trabajamos un poco sobre eso. Las discusiones siempre son bienvenidas, los aportes, ¿sí? Esta tarde vamos a tratar de subir las clases grabadas, Agustina. Yo calculo que me manda el Meet y esta tarde la subimos. Así que bueno. Bueno, les agradezco a la mayoría son chicas y a Raúl, así como así todas y Raúl, no todos y todas. Y nos vemos la semana que viene. Buenísimo, que tengan buena semana. Chau, chau.